Hola, ¿qué tal? Hace un rato estaba preparando un vídeo con algunas consideraciones, con algunas cuestiones sobre cómo estructurar tu sesión o tu clase de música y de las que nadie te habla, porque la realidad es que cuando estamos estudiando muchas veces todo se centra en los contenidos, en las actividades que vamos a hacer, en algunas cosas que son muy bonitas, pero que si no hay desarrollo, pues no nos sirve de mucho. Entonces me he dicho, ¿y por qué no utilizar ChatGPT para ver qué es lo que opina? Entonces he decidido que voy a hacerle algunas preguntas a la inteligencia artificial para ver lo que nos cuenta. La primera cosa que le he preguntado a la inteligencia artificial es: cuéntame qué es lo que necesitamos para estructurar una clase de música, pero aquello que nadie nos cuenta, lo que está un poco entre bambalinas. Entonces, pego por aquí, se lo he preguntado así un poco a bocajarro y a salto de mata, ¿vale? Sin darle contexto. Que esta es una de las cosas de las que se habla mucho en relación a la inteligencia artificial. Sin contexto, sin profundidad, de poco nos sirve. Y ahora vamos a verlo. Venga, le preguntamos a ChatGPT qué opina y vamos a ver lo que nos dice. Empieza por: para estructurar una clase de música hay varios factores que debes tener en cuenta. A continuación te presento algunos consejos, ¿vale? Lo primero, objetivos claros. Antes de comenzar la clase debes tener claro cuál es el objetivo de la sesión, triqui-tri, esto está claro y lo hemos hablado muchas veces. Lo segundo, selección de materiales, elige materiales, herramientas, bla, 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 vale. Planificación, diseña una estructura clara, dividirla en secciones, por ejemplo, calentamiento, técnica, repertorio y cierre. Esto te permitirá que los estudiantes sepan qué esperar y te ayudará a mantener la clase organizada. Cuarto, flexibilidad, aunque es importante tener un plan. Bueno, aquí ChatGPT empieza a humanizarse. Es importante ser flexible, adaptarse, que es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Creatividad, la música es una forma de arte, así que no tengas miedo de ser creativo, bla, bla. Y feedback, al final pide a los estudiantes que te den su opinión. Vale, esto es muy bonito, pero en realidad no es algo que nadie te haya dicho. De hecho, no solamente yo, sino que seguramente pues estudiando o en otros canales o otros creadores de contenido pues ya te han hablado de crear objetivos, hacer la selección de los contenidos, los materiales, planificar con estructura clara, ser flexibles, dar rienda a la creatividad, feedback, bla, bla, bla. Pero claro, esto no tiene profundidad. Es decir, ¿qué ocurre si tú ya has establecido tus objetivos, has hecho tu selección de materiales, has planificado, has realizado una estructura clara, estás siendo flexible en el sentido de que en donde tú consideras, pues estás flexibilizando? Eres una persona creativa, te preocupas por esto y escuchas, mantienes una escucha activa frente al feedback y las opiniones de tus estudiantes. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos en casos de los que nadie nos habla? Como por ejemplo, que haya personas que no quieren participar, no sabes cómo hacerlas participar, porque a lo mejor hay distintas realidades, distintas circunstancias, a lo mejor hay personas introvertidas que no se sienten cómodas participando en según qué actividades. Hay otras que a lo mejor son tímidas. Ojo, cuidado, no confundamos lo que es una persona tímida o lo que es una persona introvertida. Si te interesa que haga un vídeo específico hablándote de esto, déjamelo por aquí abajo en comentarios. ¿Qué pasa cuando hay realidades diferentes? Más allá de que nos estén diciendo pues que hay diversidad funcional. Porque en ocasiones sí que cuando existe diversidad funcional, cuando trabajamos con personas con diversidad funcional, es como que se presupone que sí hay que tener más esa flexibilidad. Pero ¿qué ocurre cuando nos estamos encontrando con personas neurotípicas y nos encontramos con situaciones en las que las cosas no están funcionando como esperamos? En estos puntos, que están muy bien, gracias ChatGPT, nos están dando como unas pautas que se quedan más en lo superficial. Creo que todas las personas que nos dedicamos a la educación o a los cuidados musicales, musicoterapia o a trabajar con personas, tenemos claro que de algún modo tenemos que establecer estos puntos a la hora de trabajar. Pero ¿qué pasa cuando vienen estas situaciones diferentes, estas situaciones que son distintas? De esto ya te he hablado en un vídeo anterior sobre cómo organizar tu espacio sin perder el control. Ya he hablado de algunas situaciones con las que nos podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, en este caso yo quería comprobar
¿Qué opina ChatGPT cuando nos encontramos con situaciones así distintas, de personas que tienen realidades distintas? ¿Qué es lo que considera ChatGPT, ¿no? De todo esto? Entonces, le he lanzado este textito para ver qué opinaba, ¿no? Le digo, esto está muy bien, pero en ocasiones, aunque sepamos que estos consejos son adecuados, se quedan mucho en lo superficial y no se profundiza. ¿Podrías entrar más en detalle en cuestiones de, por ejemplo, personas introvertidas y con intereses y realidades diferentes? Pongo el caso de las personas introvertidas porque es como uno de los que más suelen aparecer, como por darle un poco de detalle, ¿no? Porque la inteligencia artificial necesita contexto para poder desarrollar. Entonces, pues bueno, veamos lo que nos dice. Vale. Por supuesto, te daré algunos consejos más específicos para atender a las necesidades de personas introvertidas y con intereses y realidades diferentes en una clase de música. Inciso, ojo, cuidado, para que nadie se me eche en la chepa. En ningún caso indico a las personas introvertidas como especies de perros verdes o que las personas con intereses diferentes sean perros verdes. Simplemente le estoy dando un poquito más de contexto a ChatGPT. Un contexto diferente al habitual de las personas dentro de la categoría de lo que se categoriza como diversidad funcional, ¿vale? Quería simplemente dar como un contexto que no sea el clásico en el que ya se presupone que hay que flexibilizar. Simplemente, pues, personas distintas, que al final somos todas, ¿no? Entonces, vamos a por ello. Consejos que nos da ChatGPT. Conoce a tus estudiantes. Of course, antes de diseñar tu clase, trata de conocer a tus estudiantes. Si tienes alumnos introvertidos, es importante respetar su espacio y su ritmo. Por ejemplo, no los obligues a realizar actividades que les incomoden o que los hagan sentir expuestos. Aquí tenemos uno de los puntos importantes y de los que ya he hablado en otras ocasiones. Luego le voy a preguntar a ChatGPT si debemos obligar a participar o no obligar a participar en estos casos. Pero como vemos, ya está empezando a darnos pautas un poquito más profundas al darle más contexto sobre la manera en la que podemos actuar o cómo debemos intervenir a la hora de diseñar nuestra clase y a la hora de proponer las actividades. Entonces, aquí ya tenemos un punto. Si sabemos que vamos a tener que cumplir ciertos objetivos y que después vamos a tener que realizar una evaluación dentro de unas características determinadas o con unas peculiaridades determinadas, seamos personas avispadas a la hora de elaborar nuestras actividades. Primero, conocer a las personas, saber qué es lo que puede o no incomodar y darnos cuenta de que un mismo contenido podemos presentarlo de infinitas maneras distintas y la misma cosa la podemos evaluar desde distintas miradas para poder conseguir que los resultados sean óptimos. Si tú tienes que valorar o evaluar si una persona, por ejemplo, coopera, si participa en el grupo, si es una persona cooperativa o si se maneja bien en la coordinación a nivel de motricidad, hay muchas maneras en las que puedes valorar esto y no siempre hay una única manera, me lo invento. No siempre podemos valorar esto desde el punto de si baila el despacito con esta coreografía y lo hace con los demás, significa que coopera. Y si no lo hace, es que ni coopera ni tiene destrezas a nivel de motricidad. No, hay muchísimas formas en las que podemos valorar si una persona coopera con las demás personas del grupo o si se desempeña bien a nivel de motricidad, ¿vale? Entonces, aquí conocer bien a las personas para saber en qué puntos podemos intervenir o cómo podemos facilitar, porque al final es de lo que se trata. Vale, vemos que ChatGPT como segundo punto nos dice inclusión. La música es una forma de expresión que puede unir a personas de diferentes orígenes, intereses y realidades. Es importante tener en cuenta la diversidad en la clase y crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan cómodos y respetados. Sabemos bien que esto en ocasiones puede ser complejo, sobre todo cuando trabajamos con grupos muy numerosos, pero tenemos que intentarlo. En la medida de lo posible, tratemos de realizar acercamiento en las posturas y para esto es muy importante escuchar a las personas, conocerlas, saber cuáles son sus intereses y algunas veces tenemos que dedicar 1, 2, 3 o más sesiones o clases a indagar sobre esto y a crear espacios de comunicación donde
a veces podemos llegar a tener la sensación de que no estamos llevando a cabo nuestra materia y dices tú, es que yo no estoy aquí para estar creando círculos de comunicación o círculos donde se trabajen estas estrategias de comunicación efectiva, pero es que a veces es necesario. Por eso yo digo muchas veces que aunque seamos profes de música o de una materia en concreto, tenemos que indagar, estudiar, aprender y desarrollarnos en otras facetas para ser capaces de generar el ambiente idóneo dentro de nuestro salón, dentro de nuestra aula, para que las cosas puedan fluir de la mejor manera posible. El mismo ChatGPT nos lo está diciendo, una inteligencia artificial nos da estas sugerencias, ¿sí? El siguiente punto del que nos habla es de la flexibilidad. Dice, las personas introvertidas y con intereses y realidades diferentes, bueno, vuelvo a meter el inciso de que todas las personas tenemos intereses y necesidades diferentes, ¿sí? Pero bueno, en este caso, repito, acabamos de darle un contexto determinado. Las personas introvertidas y con intereses y realidades diferentes pueden necesitar más tiempo para procesar y adaptarse a las actividades. Por lo tanto, es importante que seamos flexibles y que demos el tiempo y espacio necesario para que puedan participar plenamente de la clase. Y algunas veces eso es lo que precisamente no tenemos. Tiempo, me lo invento, si solamente estamos yendo a dar un taller específico, una clase concreta, lo que nos falta es tiempo. Y entonces, claro, ahí se nos complica el chollo. En este caso, si tenemos la posibilidad de poder trabajar durante un periodo determinado con ese grupo de personas, aprovechémoslo y empleemos de forma óptima ese tiempo que tenemos para ganarlo, porque al final, esto lo digo muchas veces, tenemos que ser malabaristas del tiempo y una manera de lograrlo es esta. ¿Qué más nos propone ChatGPT? Variedad de actividades. En lugar de centrarnos en un solo tipo de actividad, como por ejemplo tocar un instrumento o cantar, trata de incluir diferentes tipos de actividades en tu clase de música, por ejemplo, hacer ejercicios de escucha activa, juegos de ritmo, improvisación, composición. De esta manera, cada estudiante podrá encontrar algo que le interese y se sienta cómodo haciendo. Esta es una de las cosas de las que yo hablo mucho. No solamente se trata de tener maleta de actividades a troche-moche, que tengas todo el Google en tu disco duro. También consiste en saber cómo segmentar, cómo utilizar, cómo introducir y contextualizar esas actividades dentro de la situación que estamos viviendo. Si, por ejemplo, me lo invento, vemos que queremos proponer una actividad de movimiento y hay personas que no se sienten cómodas con esa exposición, a lo mejor tenemos que dar una vuelta y ver de qué manera podemos trasladar un juego de ritmo donde a lo mejor hay cuestiones un poco más sistemáticas o más teóricas que entran en juego ahí para llevárnoslo a ese punto de movimiento. Recordemos que moverse no solamente es bailar tal coreografía o estar levantados pegando un dancing. El movimiento también se puede desarrollar desde otros niveles en el espacio. Hemos hablado de esto, no sé si en otros vídeos, pero yo creo que ya he hablado del movimiento Laban. Laban habla mucho sobre el desarrollo de ese movimiento en los distintos niveles. No solamente es movimiento estar de pie o llevando un ritmo determinado. También hay otros niveles como sentados en el suelo de rodillas. Intentemos dar diversidad para que de ahí podamos llevar unas cosas a las otras. Y muchas veces cuando hacemos este trabajo de ir interaccionando a través de un hilo conductor, por ejemplo, hay personas que quizás no se sienten cómodas en movimiento y de repente cuando se quieren dar cuenta se están moviendo. Lo que pasa es que no estamos poniendo el foco en coreografía de tal canción o tal música determinada. De punto 5, aquí ChatGPT nos dice, propósito claro, las personas introvertidas y con intereses y realidades diferentes pueden sentirse más motivadas si entienden el propósito y el significado detrás de las actividades que se realizan. Asegúrate de explicar cómo las diferentes actividades están relacionadas con los objetivos y bla, bla, bla. Vale, esto es importante y yo he hablado otras veces de una anécdota en la que una persona me preguntó un día para qué servían unas fichas que yo estaba dando para trabajar. En un momento en el que yo no tenía claro mi propósito y aquellas fichas no tenían ningún sentido en el contexto que se estaba trabajando. Entonces, es importante que establezcamos un propósito claro en relación a lo que estamos haciendo. Tenemos que pensar en propósitos, en finalidades un poquito más elaboradas y profundas. Aquí el mismo ChatGPT nos está hablando de cómo pueden aplicar lo que aprenden en su vida cotidiana. Aparte de eso, te diré algo.
Muchas veces no necesitamos explicarles a las personas, esto que vamos a realizar hoy te va a ser muy útil para el mañana, porque esas personas, y sobre todo si hablamos de personas muy jóvenes, están viviendo muy en el hoy, están en el ahora, y no puedes hablarles de dentro de 30 años cuando busques un trabajo. Entonces, lo mejor es que tengas un propósito claro, que sea coherente y realista para ti, y empieces a funcionar en base a eso, porque si tú trabajas con coherencia, las personas lo van a percibir. Volviendo al caso del que te hablaba de yo recibí una pregunta sobre esto para qué sirve. La persona se dio cuenta de que yo no estaba alineada, no estaba en consonancia, y es que no lo estaba, es la realidad. Yo no estaba alineada y en consonancia. Aquella ficha estaba allí por estar, por mucho que yo me lo hubiera justificado en aquel momento. Y aunque muchas veces pensemos que lo que estamos proponiendo está súper en consonancia, porque sí, porque tales personas dicen que es así, porque la ley dice que es así y esta es la mejor manera de llegar a esto. No, lo tengo que hacer porque es bueno para esas personas. No, lo tengo que hacer porque si no, no hay otra manera, no hay forma humana en la que yo pueda evaluar esto. Y la realidad es que siempre hay forma humana, siempre hay manera de poder tener una visión diferente, siempre hay forma humana para poder evaluar algo, aunque no se esté realizando literal lo que se nos está diciendo desde el currículum. Lo que pasa es que, claro, a veces cuesta y a veces implica dar una vuelta profunda e invertir un tiempo que a lo mejor a veces nos parece perdido en ver qué es lo que está pasando ahí. Nunca es tiempo perdido. Finalmente, ChatGPT nos vuelve a decir que cuidemos el tema del feedback, que traslademos feedback y que nos paremos en las diferencias de cada persona, lo que funciona para uno, lo que funciona para otro. Esto, obviamente, si trabajamos con grupos muy numerosos, puede llevarnos mucho tiempo, pero merece la pena, porque no olvidemos que cada persona es alguien con una vida particular, y que las decisiones que tomemos para con esas vidas va a condicionar. Algo muy importante que yo digo muy a menudo es una palabra a tiempo, una palabra amable a tiempo, una oreja escuchando a tiempo, un abrazo a tiempo, un silencio a tiempo, una mano amiga a tiempo, un te comprendo a tiempo, puede salvar vidas. Con lo cual, hemos de tener mucho cuidado a la hora de elaborar nuestras propuestas. Estamos trabajando con personas. Cuidado con no perder nuestro propósito. Venga, entonces, esta es la respuesta que me da ChatGPT, pero para finalizar le he lanzado una última pregunta. Entonces, le he preguntado directamente a la inteligencia artificial si considera que debo obligar a los estudiantes a participar aunque no quieran, ¿vale? Veamos lo que nos dice. Atención. Entonces, ChatGPT nos dice lo siguiente. No es recomendable obligar a los estudiantes introvertidos o con intereses y realidades diferentes a participar en actividades que les hagan sentir incómodos o que no les interesen. Es importante respetar los límites de cada estudiante y permitirles que se sientan cómodos y seguros en la clase. Forzar a los estudiantes a participar puede generar ansiedad y estrés, lo que puede llevar a un bloqueo creativo y a una desconexión con la música. En lugar de obligar a los estudiantes a participar, puedes ofrecer opciones y alternativas para que puedan participar a su propio ritmo y en su propia forma. Por ejemplo, si están aprendiendo a tocar un instrumento, puedes ofrecer la opción de practicar en grupo o en privado, o permitir que el estudiante elija una pieza que le interese y trabajar en ella de manera individual. Lo más importante es crear un ambiente seguro y acogedor para que los estudiantes introvertidos o con intereses y realidades diferentes se sientan cómodos y motivados para aprender y participar en su propio ritmo. Como vemos aquí, la inteligencia artificial es contundente con su respuesta. Y yo aquí quiero añadir algo importante. He dicho en varias ocasiones a lo largo de este pequeño experimento que yo le he dado esto para darle un contexto y que diera respuestas más específicas, más concretas, porque como puedes ver, si yo simplemente hago preguntas un poco generalistas, sin especificar ni dar demasiados detalles, me da respuestas generalistas. Por eso yo le he indicado esto muy en concreto, muy en específico. Pero ojo, lo vuelvo a repetir. He indicado, en primer lugar, personas introvertidas, ¿vale? También porque sé que es un tema muy polémico y en el que hay mucha confusión. Y después, cuando digo personas con intereses o realidades diferentes, me refiero a toda la humanidad en su conjunto, porque la realidad es que todas y cada una de las personas que
conformamos este planeta, somos personas con realidades e intereses muy diferentes, con lo cual ChatGPT nos está recomendando de forma muy contundente que nunca jamás obliguemos a participar a personas con realidades e intereses diferentes. Dentro de este conjunto global podemos empezar a ver las diferentes peculiaridades. Entonces, no necesitamos hacer etiquetas ni poner nombres propios a cosas para darnos cuenta de que todas y cada una de las personas de este mundo necesitamos que se tengan en cuenta y en consideración nuestras necesidades. Entonces, dicho esto, que no sé si me estoy enrollando, entonces, volviendo al punto inicial de este vídeo, a la idea primigenia que me llevó a hacer este experimento, que era lo que necesitas saber para estructurar tu clase de música y que nadie te cuenta, básicamente lo que necesitas saber es que nada es blanco o negro. Las cosas no son tan simples como crear un checklist o pedirle un checklist al señor Google o a la señora inteligencia artificial y de ahí ir como robots, como autómatas a seguir un ABC. No hay ningún ABC, no hay ninguna receta. Lo que hay es tú con tu propósito, tú en conexión con aquello que te ha llevado a dedicarte a esto y tú siempre tomando decisiones y tratando de tratar a las personas de la misma manera en que te gustaría que te tratasen a ti. Y no solamente la manera en que te gustaría que te tratasen a ti, sino en la manera en la que a ti te gustaría que tratasen a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu abuelo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, hermana, amigo, amiga, etc. Cada vez que sientas que pierdes un poco la conexión, que estás agotada, cada vez que tengas la sensación de que no sabes muy bien qué estás haciendo ahí, cada vez que tengas la sensación de piloto automático, piensa en que cada cosa que hagas va a tener una huella muy importante en la vida de esas personas. Y antes de tomar esa decisión, darle una vuelta, activar el pensamiento crítico y sobre todo pensar en yo quiero que esta acción se recuerde de esta manera en un futuro. Piensa en las consecuencias, piensa en lo que vas a generar con tus acciones. Piénsalo 2-3 veces y si te cuesta realizar ese proceso, siempre puedes pedir ayuda a otra persona para que te ayude con su visión desde fuera a poder superar esos bloqueos o a poder tomar decisiones de la mejor manera que puedas. Y recuerda, siempre hacemos las cosas de la mejor manera que podemos o sabemos con lo que tenemos en cada momento. No es malo equivocarnos, lo malo es no aprender de esa equivocación y no tratar de avanzar pidiendo ayuda y tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y hasta aquí este vídeo un poco extraño. Dime en comentarios si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo. Déjame tus dudas, tus reflexiones, cuéntame si te has sentido identificado con alguno de los puntos de los que he hablado y nos vemos en el siguiente. Te mando un besazo. ¡Mua!